Ya está con nosotros nuestro primer invitado, se trata del doctor Abel Cornejo, flamante, podríamos decir, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Salta. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Tanto tiempo, muchas gracias, ¿no?, por Hace invitarme. un año que más o menos no nos vemos, así que bueno. Doctor, ¿cuál es el diagnóstico de la seguridad en la provincia? El diagnóstico de la seguridad de la provincia es un diagnóstico que preocupa un poco, no solo en la seguridad provincial, sino que Salta, al ser limítrofe con 3 países, tener una frontera seca de 700 kilómetros cuadrados, sí o sí necesita actuar de consumo, de común acuerdo, en forma complementaria con fuerzas nacionales. Vamos a trabajar en ese sentido y el martes de la semana que viene vamos a presentar el Plan Provincial de Seguridad y Justicia 2021-2023, porque para nosotros tiene que haber una serie de lineamientos y ejes que le den trazabilidad a lo que vamos a hacer. Nos preocupan mucho algunos números. Los números de femicidios en Salta son escandalosos. Nos preocupa que hayan pasado 2 crímenes en el Parque San Martín en 3 meses. El caso Ruiz y el caso Nahuel, un caso donde se hace una suerte de tormenta perfecta de todo lo que no debe ser entre policía, servicio de emergencias y falta de atención, con un degüello en plena vía pública, a plena luz del día, donde había una denuncia anterior anunciando que iba a haber problemas en el parque también. Nos preocupa mucho el temor que tienen comerciantes que pagan sus impuestos, que tienen abiertos negocios y que hay que dar una solución y una salida también a los manteros, pero que tampoco se puede vivir una suerte de paz armada en el centro de Salta, porque eso es un epicentro turístico, un epicentro comercial y donde se han vivido situaciones inicuas. Nos preocupa la situación de la frontera y su reflejo en algunas cuestiones puntuales que se han dado acá, caso del doble crimen de la circunvalación oeste, donde acabo de ver que hubo noticias también ya actuando juntas la justicia provincial con la justicia federal. Es decir, que nosotros tenemos que evaluar que tenemos problemas propios y además tenemos que hacer gestiones para que Salta, por ejemplo, recupere la cantidad de gendarmes que sacaron de la frontera en un momento dado. Entonces son varios los aspectos que hay que atender por ese lado. Por el lado justicia, a nosotros nos preocupa mucho que haya concursantes insatisfechos con los concursos en el Consejo de la Magistratura. Hay que señalarlo enfáticamente ese tema. Algo está pasando que no está bien. Nosotros creemos que hay que poner consultores técnicos en el Consejo de la Magistratura y me parece también que Pero la legislatura acaba de modificar el reglamento interno del Consejo de la Magistratura y obviamente... Una cámara. La Cámara de Diputados, obviamente. Sí. Hay que rediscutir eso. Hay que rediscutir eso. Es un tema que prácticamente hay una unanimidad en el sentido. Usted dice que el tema del descontento que hay con respecto a la justicia depende de a quién se elige como juez. En algún caso, en otros casos tiene que ver con la celeridad. Ahí vamos a plantear también la reforma del Código de Procedimientos Administrativos, del Código Contencioso y de la Ley de Procedimientos Administrativos, que son muy viejos, porque una de las quejas más frecuentes que se escuchan en Salta es esa suerte de demora demoníaca, diríamos, en hacer trámites. Ahora, hay que agilizar los procesos administrativos. A usted le tocó ahora actuar como procurador con el sistema acusatorio. ¿Este sistema acusatorio es eficiente para darle celeridad a la justicia en virtud del justiciable? El sistema acusatorio es muy bueno si cuando requieren las fiscalas o los fiscales la elevación a juicio, tienen una fecha de juicio cierta, porque si no la distancia que se genera entre una cosa y otra es lo que hace... Cosa que no está sucediendo. Cosa que no está sucediendo, también vamos a hablar sobre ese tema.
También creo que es pertinente que la Corte se pronuncie antes que termine la Convención Constituyente sobre las acciones que se han planteado ante la Corte. ¿Por qué insiste con este tema usted, doctor? Porque ¿cómo va a haber una constituyente controvertida? No tiene antecedente en la historia institucional de Salta eso. Entonces, si hay gente que planteó acciones respecto de la Convención Constituyente, la justicia tiene que pronunciarse y decir lo que le estime pertinente respecto de la legalidad de esa convocatoria. Eso no puede estar cuestionado, y eso ya no depende de los constituyentes. Es más, es una inquietud de los constituyentes. A mí me invitaron a la Comisión de Poder Judicial, ahora tengo que volver el 18 a la Convención Constituyente. Yo veo un buen ambiente en la Convención Constituyente y a raíz de eso un buen ambiente de discusión, de respeto, donde se intercambian ideas de una forma muy respetuosa, y vamos a crear el Observatorio de Justicia dentro de la Secretaría de Justicia, porque hay muchas voces que se alzan respecto a la justicia que no son concordantes precisamente, y esas voces hay que darle un lugar institucional para que se expresen. Nadie es dueño de la verdad. Entonces, mucho más después de haber estado tantos años después de la justicia, uno va aprendiendo algunas cosas, entre otras cosas tiene que aprender a escuchar. Ahora lo vuelvo al ámbito de la seguridad, ¿no? Usted tantos años en la justicia y uno evalúa el resultado por la celeridad, por la cantidad de causas que saca un magistrado, por la eficiencia del sistema en general. Ahora, cuando usted se traslada al Ejecutivo y anuncia, por ejemplo, o pone como deseo la necesidad de que Salta cuente con helicópteros, en la gestión se necesita de recursos. Si la gestión no tiene recursos, la gestión puede haber muchas políticas públicas buenas, pero no se pueden concretar. ¿Usted va a contar con recursos para llevar adelante la gestión? El domingo estuvimos hablando con el gobernador porque le fui a mostrar en qué va a consistir el plan, y él estaba de acuerdo con eso. Obviamente que ese plan, sabiendo cómo es la situación económica del país, será de una aplicación paulatina, no se puede todo de golpe, ojalá se pudiese, pero no se puede. El tema de los recursos es clave, y hay que decirlo con todas las letras. No hay seguridad si no hay recursos. ¿Y cómo hablamos de poner helicópteros si los policías se tienen que comprar el uniforme? No hay que confundir una cosa con la otra, ¿no? El tema de los helicópteros en Salta es una necesidad imperiosa por el lugar geopolítico que ocupa Salta en este momento. Eso es clave. La ciudad de Salta es una de las dos ciudades que más ha crecido en el país en los últimos 15 años. Ha explotado demográficamente Salta. Salta tiene problemas que antes ni por asomo tenía. Tiene nuevas demandas, nuevas necesidades. Hay nuevos colectivos sociales que se expresan, que antes no estaban, que también hay que atenderlos, y sobre todo ese conglomerado es que hay que elaborar un plan de seguridad. Estoy totalmente de acuerdo con eso y yo voy a hacer todo lo posible. De hecho, esta mañana estuve trabajando en eso para darle el equipamiento necesario que tenga la fuerza. Por eso es que yo digo que no hay que aumentar más efectivos, sino tener una fuerza a lo mejor chica, bien formada, con un pensamiento más moderno, bien equipada. Tenemos que volver, a pesar que hay algunos esbozos en algunos lugares que se han hecho barrios policiales, el policía tiene que tener la tranquilidad y la seguridad que no puede ir a vivir en lugares donde puede estar en riesgo su propia vida. Ya de por sí tiene una situación y una posición muy difícil que atender. Entonces, bueno, todos esos elementos tenemos que atender, y ahí es donde está el desafío. Por eso acepté. Cuando usted era juez hablaba de la necesidad de tener una policía de élite, donde siempre remarcaba la necesidad, valga la redundancia, de la capacitación. ¿Hacia dónde apunta esa capacitación que forme distinto a quienes nos deben cuidar? En todas las policías que funcionan en los países democráticos se han incorporado muchas nuevas técnicas, sobre todo sobre liderazgo. Así como antes, caso suyo mucho más joven, pero cuando yo era chico, el famoso vigilante de la esquina era una suerte de referente. De la garita de la esquina. El de la garita también. Cuidado, porque las garitas
hay que analizar. En Buenos Aires funcionan, en Mendoza funcionan. En muchos lados funcionan, en muchos lados funcionan. Es un tema viejo, no todo lo viejo es malo, y hay muchas cosas viejas que se dejaron de lado, como esa, que las podríamos recuperar, pero a lo que voy yo es que hay nuevas técnicas modernas de incentivo espiritual hacia la fuerza, que recupere su propia estima la policía. ¿Cómo hay que hacer para eso? Por ejemplo, técnicas de coaching, técnicas de liderazgo, para empezar desde abajo hacia arriba, que el comisario a cargo de una comisaría o de una subcomisaría tengan esa posición de mando y de liderazgo, que sepan, de acuerdo a nuevas técnicas de investigación, cómo y cuándo actuar. En muchos casos sí lo saben, pero nosotros no queremos intuitivos. Formar un oficial lleva tiempo, y formar políticas públicas también, pero en algún momento hay que dar ese paso. Y hay que reformar los planes educativos en ese sentido. A nosotros nos parece importantísimo que vuelvan fiscales y fiscales a dar clase. En un momento dado se decidió que no vuelvan a dar clase. Es fundamental la experiencia que tienen en materia de investigación. Jueces, que hay muchos y muy capaces, jueces y juezas que podrían dar su impresión no solamente sobre el control de garantías, sobre cómo es el funcionamiento del sistema judicial. Muchas veces se confunde por falta de explicación justamente que los jueces, por ejemplo, son los que deciden sobre la libertad de las personas, pero quien pide la detención es el fiscal. Cómo funciona esa parte del procedimiento y cómo funcionan las 2 primeras horas, o deben funcionar las 2 primeras, de detención, ¿no? Y de investigación de un hecho delictivo. Ahora, doctor, cuando usted hablaba que le ha llevado al gobernador el plan que sería para los próximos años en materia de seguridad... Seguridad y justicia, seguridad y justicia, perdón. ¿A dónde estaría enfocado el recurso económico? ¿Hacia qué? Fundamentalmente a dotarla a la fuerza de todas estas cosas que estamos hablando, dotarlas de tecnología, de drones. El tema de los helicópteros no es tan caro como parece ni tan inalcanzable. El helicóptero da una perspectiva que tampoco hay un antagonismo entre helicópteros y dron. El dron es una cosa maravillosa en todo sentido. Lo que pasa es que si hay un buen trabajo dentro del terreno de la policía, más drones, más helicópteros, la visión que se tiene desde el helicóptero puede servir enormemente, preventivamente, e incluso para reforzar la seguridad de un operativo que se está llevando abajo. Vamos a implementar también un plan piloto que se llama Barrios Seguros y otro se llama Corredores Seguros. Vamos a elegir un barrio, probablemente vamos a empezar por uno del norte y después por otro del sur de la ciudad y del área metropolitana, donde haya participación de los vecinos, no invasiva de parte de la policía hacia los vecinos, sino que utilizar las redes, que los vecinos nos digan todo lo que nos tengan que decir, para que la gente, es importantísima la opinión de la gente en la seguridad, y acá no se la requería. Tengo tantos temas para preguntarle. Un tema crítico es el servicio penitenciario de la provincia. Absolutamente. Usted ya dijo en medios que se necesita una nueva cárcel. ¿Quién más que usted ha recorrido las cárceles provinciales y federales y sabe del estado en que están los reclusos? ¿Cuándo se puede dar una solución a esta situación? Porque si hablamos de construir una nueva cárcel, estamos hablando de que se llame a licitación y demás, 3 años mínimo. ¿Qué se va a hacer al corto plazo con este exceso de población carcelaria? Tal vez estuvimos reunidos con el ministro de Economía, que está muy interesado en ese tema también. Él me sugería una cosa que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, en Cerrillos, donde está la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario también, empezar con un sistema modular que es el que permite ampliar modernamente la arquitectura penitenciaria de los penales. El penal de Villa Las Rosas tiene un valor inmobiliario incalculable, además un valor arquitectónico. Está hecho con la forma que se construía antes en el país, con los mejores materiales, todas esas cosas, pero de hace 80, 90 años. Entonces ahora está ese sistema celular de pabellones mucho más chicos para evitar justamente los hacinamientos, donde haya mucho más luz, donde haya trabajo en las cárceles. ¿Y eso se podría implementar a corto plazo? Sí, eso hay que luchar a brazo partido para que pueda, por lo menos que empecemos con eso.
y después que se continúe, ¿no? ¿Cuándo se pueden ver cambios en materia de seguridad en las calles de nuestra ciudad y de la provincia? Muy pronto lo van a ver cuando empiecen a ver, por ejemplo, antes de anoche ya, en el Huayco, hubo un operativo preventivo de control, porque yo creo que la policía tiene que dar no sensaciones, sino certezas a la ciudadanía de movilización, y algo fundamental que lo vengo hablando, que es que el ciudadano que hace una denuncia o la ciudadana que hace una denuncia tenga la tranquilidad que vaya a la policía, sea rápidamente atendido y se diligencie rápidamente esa denuncia. Eso, que parece una cosa menor, es el punto central hoy de la mayor crítica a la policía. Tenemos que reconciliar a la policía con la sociedad en ese sentido. En 8 días de gestión, ¿tiene un relevamiento de cuántas son las cámaras que hay instaladas y cuáles funcionan? Sí, hay aproximadamente 1.700 cámaras y están andando 1.100. Nosotros aspiramos a llegar a 3.200 aproximadamente. ¿Y el contrato de la empresa por cuántas es? El contrato de la empresa se va a establecer a través de una licitación internacional y que sea absolutamente transparente, porque ¿Que la se le vence el contrato a la empresa? Hay un problema, hay ahora un servicio precario, pero la videovigilancia es la clave de la seguridad moderna, ¿no? No podemos no tener ya videovigilancia. La videovigilancia permite ver comisión de delitos en tiempo real y permite saber si se hubiese actuado bien, como en el caso de Rosa Zulca, cuando está anunciando que la están matando, en ese horror que escuchamos los salteños, que si hay un buen sistema de videovigilancia y un buen sistema de emergencia, podamos acudir a prevenir o por lo menos atenuar un delito. 2 preguntas últimas. Los recursos son pocos, hay que optimizarlos, pero sobre todo controlarlos. Por supuesto. En la policía siempre hemos tenido que los vehículos nunca están en condiciones porque tienen un deterioro muy rápido, y por otra parte en el servicio penitenciario siempre hubo la denuncia de que se compra lomo para los presos pero ni siquiera le dan puchero. Ni que tuviese telepatía. En materia de móviles me impresiona, porque esta mañana estuve justamente trabajando en esos 2 temas. Por algo hemos trabajado algunos años juntos, doctor. Algunos años. En transporte, el que maneje un móvil pasa a ser el responsable de ese móvil. Se terminó que un móvil lo agarra cualquiera, y se terminó los móviles de usos distorsionados, ¿no? Ese es un tema que también hay que decirlo. Y el tema de la comida. ¿Tiene un plus aparte por hacerse responsable de ese móvil? No, porque ese chofer, la función que va a tener no es participar del operativo, sino manejar. Así como cuando vemos una serie en televisión que el que maneja solamente, ese es el responsable del móvil. Entonces nosotros vamos a poder tener un control mecánico de en qué estado está, porque si no se compra y se invierte y se rompe en el acto, y eso no puede ser. Por un lado, el tema ese de la comida es fundamental. No solo de la comida, le hice ese ejemplo porque en el servicio penitenciario las denuncias son siderales. Ese es de internos e internas, es una de las quejas centrales que existe. Ese tema hay que analizar, porque en varios países del mundo se está tercerizando ese servicio. Ese es un tema. Otro tema, si lo va a seguir dando el Estado, es que haya un control, y vamos a establecer mecanismos internos de control totalmente diferentes a los que hay. ¿Quiere el escaneo para el ingreso de visitas, doctor? Por supuesto, por supuesto. El escaneo trae dignidad. Si uno ve cómo revisan a las mujeres cuando entran a la cárcel, por ejemplo, es un espanto. ¿Y eso podemos comprarlo próximamente o va a llevar un tiempo? No creo que lleve tanto tiempo, yo creo que es posible eso. Doctor, se inició a nivel federal un juicio legendario. Es contra los Castedo, aquellos narcotraficantes famosos del norte de la provincia, y justamente en uno de los audios que han surgido dicen que aparece su nombre. ¿Usted fue parte en algún momento de esa investigación? Yo inicié todas las investigaciones contra los Castedo, inicié la investigación contra el crimen de Liliana Ledesma, causa que 5 veces se llamó a juicio, 5 veces se suspendió, nunca entendí por qué terminó en la justicia provincial, y alguien que evidentemente está muy divorciado de la ética, como se hace en las prácticas mafiosas, me nombra alegremente por ahí. ¿A quién se refiere? Y dice al señor Torino, que es el que supuestamente me nombra a mí,
como si pudiese a través de esa manera tratar de ensuciar por el mero hecho de hacer daño. Es una práctica mafiosa muy frecuente, ya lo vimos en el juicio Reynoso, eso también, ¿no? Y antes también aparece el nombre de Aparicio. Hay que ver en las causas quién pidió el desafuero de Aparicio como diputado provincial en su momento, como antes pedí el del diputado Navarro también. A mí me causa gracia porque cuando normalmente cambio de funciones, aparece alguna de esas operaciones absolutamente direccionadas, tratando de atacarme, pero yo tengo la conciencia absolutamente tranquila, no me van a frenar con esas cosas. ¿Va a ir al juicio a declarar? No, sí, eso es requerimiento juicio. Eso aparece ahí. Es más, tuve una comunicación con el fiscal Amad, donde él me dice que transcribe eso, sabiendo absolutamente cuál fue mi actuación dentro de la causa. Eso basta ver. Lo único que yo critico sobre eso, para mí el periodismo tiene que publicar absolutamente todo. Sí, por eso se lo pregunto, porque es como un trascendido, digamos. No es un trascendido, es algo que se hizo es profeso eso, lo de la causa, digo. Entonces se publica, pero también sería bueno que se publique todo lo otro que hice respecto de eso. Doctor, muchos éxitos en su gestión, porque de eso va a depender la seguridad y un mejor servicio de justicia, quizás de algún lado, lo vamos para a todos los necesitar. salteños. Muchísimas gracias. Tiempo de pausa, ya volvemos.